Galilea, allí el Señor aguarda, allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no mata. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y danos tienes parte en la victoria santa. Ahora sí. A ver si es cierto, ¿verdad? Dichosos los que creen sin haber visto, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes, como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo sus manos, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos.
Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haberme visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, estamos viviendo el tiempo litúrgico de la Pascua del Señor. Este tiempo que es ciertamente el que va a dar una certeza absoluta a nuestra vida y a nuestra fe, y que nos va a hacer capaces de entender y de saber asumir una actitud de cara al resucitado que se impone, que hace su presencia en medio de nosotros de una manera inaudita. Cristo Jesús ha roto el pecado, la muerte, no tiene ningún dominio sobre él. De tal manera que Él tiene la potestad y la capacidad de hacerse presente en medio de sus discípulos de manera cotidiana y, digámoslo así, de manera natural, antes de subir al cielo a la diestra del Padre. Durante varios días, Cristo Jesús se dejó ver por aquellos que le habían acompañado, se dejó ver, se dejó tocar por aquellos que habían estado con Él antes de que Él muriera, antes de que fuera crucificado, antes de que fuera sepultado y antes de que hubiera resucitado. Esto no era simple y sencillamente como un teatro, no era simple y sencillamente como un show. Bueno, pues estuve muerto y ahora ya estoy vivo y vengan, véanme, tóquenme y convénzanse. No, es una vida nueva en Cristo Jesús, que nos brinda también a nosotros y que nos hace capaces de entender, ¿verdad?, lo transitorio de esta vida, ¿sí?, lo poco que verdaderamente podemos durar para la eternidad. Durante los domingos del tiempo pascual, las lecturas de las misas corresponden al Nuevo Testamento. No es porque el primer testamento ya no sirva, ya no tenga un mensaje, ya no sea válido para nuestra fe. Por supuesto que lo es el fundamento y no podemos crear un divorcio entre el primer testamento y el segundo testamento. Cristo Jesús va a retomar las Sagradas Escrituras y Él efectivamente nos va a decir: no he venido a abolir ninguna letra ni coma de la ley, sino he venido a darles plenitud. Entonces, al retomar nosotros las lecturas del Segundo Testamento, queremos manifestar esa alegría absoluta, esa alegría plena de la resurrección, donde la nueva y eterna alianza se va renovando todos los días en cada persona, en cada celebración de la Eucaristía, en cada acontecimiento de encuentro con el resucitado. Por eso es necesario conectarnos con este misterio, que no es simple y sencillamente una actitud de disposición o de disponibilidad, que no es simple y sencillamente, ¿verdad?, el creer y el pensar que Jesús está resucitado, no, sino darle precisamente cabida en nuestra vida para sacar también de nosotros el pecado
la muerte, el mal. Esto nos hace verdaderos cristianos, esto nos hace verdaderos hermanos. Si nosotros pusimos atención en la liturgia de la palabra, la primera lectura en el libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestra la forma en que vivieron los primeros cristianos. Y ella debe ser una enseñanza para nosotros, cristianos del siglo XXI, que con frecuencia nos olvidamos de la solidaridad, nos olvidamos de la caridad, nos olvidamos del amor. O la ejercemos, ¿sí?, la solidaridad, la caridad, el amor, solamente cuando vamos a recibir una retribución, cuando esperamos algo más grande a lo que damos. No, eso no nos hace verdaderos hermanos, ni verdaderos hijos de Dios, ni siquiera, ¿verdad?, capaces de manifestar que hemos sido salvados en Cristo Jesús. Lucas, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos dice que era la forma de alabar a Dios y de vivir y convivir y tratarse entre los hermanos. Era la manifestación fraterna que no brotaba de un sentimiento, que brotaba de una experiencia de saberse amados, de saberse reconciliados, de saberse perdonados, de saberse misericordiados por parte de Cristo Jesús. Estas actitudes les permitía a los primeros discípulos, ¿verdad?, dar testimonio a las comunidades y de esta manera hacer que aquellas comunidades también se convirtieran. Vean cómo se aman, miren cómo se hablan, miren cómo comparten, miren cómo oran, miren cómo se reúnen. Es que se reúnen en torno a uno que estaba muerto y ahora está vivo, ha resucitado. Qué importante es, queridos hermanos y hermanas, darnos cuenta que tiene que haber un fundamento para nuestra vida comunitaria, para nuestra vida de cristianos. Y ese fundamento es precisamente la oración en común. Y claro, ustedes me pueden decir, bueno, pero es que yo, ¿verdad?, no voy a estar ahora orando en común con las hermanas si yo tengo mi familia. Pero hay un día en el que nos reunimos en común para celebrar, para orar, para compartir el pan y también para compartir nuestros bienes. Y ese día es el domingo. Pero más allá de esto, en nuestra casa, en nuestro hogar, como familia, hemos de hacer oración. Esto es lo que hará eficaz precisamente el testimonio de que creemos en el resucitado. Por eso, ¿verdad?, el apóstol San Pedro nos dice que la alegría de la resurrección supera cualquier contrariedad, cualquier problema, cualquier tristeza, cualquier enfermedad, cualquier desasosiego. Con la certeza de la resurrección hemos sido constituidos en personas nuevas, en personas libres, en personas con esperanza a la vida eterna y por lo tanto en personas felices. No en una felicidad efímera, pasajera, volátil, que ahorita la tengo en mis manos y dentro de 2 segundos se me escapó. No, una felicidad que hunde sus raíces en el triunfo del resucitado. Una felicidad que hunde sus raíces en la salvación que Cristo Jesús viene a otorgarme. Una felicidad que brota de la certeza que yo también un día estaré vivo y resucitado en su presencia. Cuando llegue delante de Él, le veré tal cual es y entonces descubriré cómo soy yo, cómo somos cada uno de nosotros. No, queridos hermanos, la belleza, la alegría no es la belleza de este mundo, no es la alegría de este mundo, es la belleza que llevamos en nuestro interior, la belleza que llevamos en nuestro ser, la belleza más genuina, esa que Dios ha plasmado en nosotros, que es su imagen.
Y entonces, cuando nosotros descubrimos esto, podemos constatar que somos seres de eternidad y que muchas veces nuestro corazón, nuestro ser, nuestra vida se mueve en una constante inquietud y que nosotros a esa inquietud le damos un enfoque meramente humano, meramente mundano o meramente material o transitorio. No nos damos cuenta que esa inquietud brota de la inmensa necesidad de encontrarnos con Él, de estar con Él, de vivir en Él y de vivir para Él aquí en la tierra. Es significativo el Evangelio de hoy, donde Cristo Jesús, ¿verdad?, nos dice el Evangelio que se hace presente a sus discípulos, a sus apóstoles, el primer día de la resurrección. Esto va a desencadenar una serie de manifestaciones, de presencias, no solamente de apariciones, o sí de apariciones, pero entendido esto en el mejor sentido de la palabra. Una aparición, ¿verdad?, no es una aparición de, qué sé yo, de un fantasma, de un espíritu, no. Cristo Jesús se hace presente allá donde están los discípulos encerrados por miedo, ¿sí? Y así, simple y sencillamente se hace presente. Y no es una alucinación, no es un deseo porque ellos desearan verlo, porque estaban tan tristes, ¿verdad?, porque lo habían perdido, o porque estaban con remordimiento, porque lo habían dejado solo cuando lo iban a crucificar. No, es una presencia real, es una presencia física, es una presencia donde pueden palpar a Jesús, donde lo pueden tocar después de la resurrección. Claro, los apóstoles estaban todavía sumergidos en la experiencia del dolor, en la experiencia de derrota, en la experiencia de la imposibilidad de que aquel fuera a volver a la vida. Esperábamos que fuera el libertador de Israel y mira cómo acabó, como un delincuente. Entonces, la tristeza, el desasosiego, la frustración de los discípulos era tan grande que se encerraron. Y no solamente se encerraron físicamente, sino que se encerraron solos en su tristeza. ¿Cuántas de las veces nosotros no nos encerramos en nuestra tristeza y nos gusta agarrarla y verla y hacer que nos duela y que nos cale cada vez más? Esa no es la actitud de un cristiano. La actitud de un cristiano ante la tristeza, ante el dolor, ante el sufrimiento, ante la muerte, es la certeza de la resurrección, es la felicidad. Claro que hemos de sufrir y claro que hemos de tener los pies bien puestos sobre la tierra y claro que hemos de ser conscientes, pero que esa tristeza no nos reste precisamente la experiencia de la resurrección. Jesús, después de 8 días, es decir, un día como hoy, estando todavía estos a puerta cerrada, estando reunidos, ¿sí?, vuelve a donde están ellos. ¿Por qué? Porque en la experiencia anterior, ¿verdad?, los discípulos le dicen a Tomás: ha venido el Señor, le hemos visto, ha estado con nosotros. Y el otro fanfarrón, así, con toda la palabra. Eso no solamente era fruto de una incredulidad, Tomás, ¿verdad?, el dubitativo, sino que era más bien el anhelo, el deseo de poder verle, de poder estar con él. Y claro que lanza un reto tremendo, atrevido. Ya las mujeres les habían dicho que estaba vivo, ya Pedro y Juan habían ido al sepulcro y lo habían encontrado vacío, ya el Señor les había dado la cita en Galilea, y no creía, duro de corazón, se empeñaba, pero el anhelo de Tomás era: yo quiero ver a mi maestro, yo quiero estar con él.
Y entonces de ahí es de donde brotan pues estas palabras tan crueles, ¿verdad? Si yo no lo veo y si no meto mis dedos en sus llagas y mi mano en su costado, no creeré. Porque ustedes son unos mentirosos, porque las mujeres son unas chismosas, y porque no puedo creer algo que es imposible que suceda. Jesús se hace presente a los 8 días no solo por complacer a Tomás, no solamente porque crea en él, sino porque en este gesto va a manifestar precisamente su misericordia y su poder que había anunciado previamente a los discípulos. Reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les serán perdonados, y a los que se les retengan les serán retenidos. La grandeza del perdón. Fíjense, la grandeza del perdón, que no es fruto de un merecimiento. Nadie merecemos el perdón. Dios lo da. Y Dios pone los medios para que este perdón sea eficaz. Tan grande, tan extraordinaria es la grandeza del perdón, que Él lo pone en las manos de sus hijos para que lo podamos otorgar y para que a quien no se le otorgue no quede perdonado. Esto es algo muy significativo hoy que estamos celebrando la fiesta de la misericordia, de la divina misericordia. Porque el recibir el perdón, queridos hermanos y hermanas, nos compromete a vivir responsablemente como resucitados. Nos compromete a dejar, a echar a la basura, a echar por el drenaje nuestro pecado y vivir en esa libertad de los hijos de Dios. Cristo Jesús viene para darnos la vida y la vida en plenitud. Y esta vida se va a manifestar precisamente en Tomás, el dubitativo, el que más que no creer tiene una duda en si es capaz de entender y comprender el acontecimiento de la resurrección. Tomás pensaba que el Señor estaba muerto, los demás aseguraban que estaba vivo. Ellos mismos lo habían visto, lo podían constatar, lo habían oído, habían estado con Él, habían comido con Él. Un muerto no habla, un muerto no se hace presente en cuerpo, un muerto no come, un muerto no se va a la ribera del lago a asar el pescado y a preparar el desayuno. Esto lo había hecho Jesús. Entonces, la actitud de los apóstoles es una actitud de testigos, testigos cualificados. Entonces, eso hacía que su experiencia de encuentro con el resucitado los lanzara como testigos, como apóstoles, como enviados, como evangelizadores de aquel que hoy vive. Nosotros, cristianos del siglo XXI, pensamos que esto es historia y que esto fue algo del pasado. No. Si Cristo Jesús vivo no tiene una inferencia hoy en mi vida, seré la persona más desgraciada. Porque entonces, ¿qué sentido tiene? Y por eso para muchos, ¿verdad? El sentido precisamente de la vida es el sinsentido, porque no creen en esta realidad. Las dudas originales de Tomás sirvieron para confirmar en la fe a muchos que creyeron en el Señor y nos confirman hoy a nosotros. Pidamos al Señor verdaderamente que nuestra fe sea una fe firme, que esa fe nos sirva para compartirla con los demás, que nos lleve al encuentro de los hermanos,
que sea nuestro sustento, nuestro fundamento en los momentos de dolor, de sufrimiento, de tristeza. Que nuestra fe vaya creciendo y nos vaya haciendo cada vez personas más libres, pero también que nuestra fe dé testimonio de nuestra vida de resucitados. La virtud de la fe es la que nos da la verdadera dimensión del acontecimiento y la que nos permite vivir en esa certeza, en la certeza de la vida eterna. Pidamos al Señor por la intercesión de la Santísima Virgen María que nos conceda la dicha de encontrarnos con Él y que ese encuentro transforme nuestro ser. Y ahora se hace presente de la misma manera que con sus apóstoles en la Eucaristía. El que tiene ojos para ver, que vea, y el que tiene oídos para oír, que oiga.